porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Queridos amigos, iniciamos con nuestro programa Ñande Yarañe. Hoy estamos reflexionando siempre sobre este capítulo tan lindo, tan interesante del Génesis 27. Estamos hablando sobre la bendición de Isaac a su hijo Jacob. Sabemos que esta bendición, al final de cuentas, fue también el fruto de un latrocinio, ¿verdad? O sea, un robo que hace Jacob a su padre Isaac. En esa premisa nosotros habíamos leído y nosotros habíamos encontrado ya en el capítulo 27:1 que decía Isaac que ya había envejecido, sus ojos que se habían debilitado y por lo tanto que ya no veía nada. Y él que tiene que dejar la bendición, es decir, la línea de la bendición, por donde va el linaje de esta promesa de Dios en síntesis. Porque aquí estamos leyendo lo importante, ¿qué significa esta bendición? Porque uno puede decir, bueno, cada uno puede realizarse como quiere, cada uno tiene, cada uno puede hacer su vida desde Dios también. O sea, ¿por qué yo voy a necesitar una cosa especial para estar al frente de mi comunidad? ¿Por qué yo tengo que necesitar una cosa especial, una bendición especial para que yo pueda ponerme al frente de mi comunidad, ¿verdad? Pequeña diga tú con nuestra mentalidad, pensarlo. Pero sin embargo, dice que el linaje, la bendición de Dios que va de generación en generación, se va demostrando de esta manera. Y la continuidad, para darle la continuidad, para decir esto es verdaderamente lo que Dios siempre ha regalado, esto es lo que verdaderamente Dios siempre ha transmitido. ¿Y cómo lo transmitimos? También el otro elemento indispensable e importante. Si decimos de generación en generación, estamos hablando entonces de alguien, de un papá, de una mamá, de una familia que transmite, que deja, que cultiva, que hace crecer en el corazón, ¿verdad?, de los hijos. Y en este caso hay alguien que tiene que estar al frente, ¿verdad? En este tiempo, por lo menos que estamos hablando del tiempo oriental, del tiempo de los patriarcas, aquí se nos presenta de esta manera, es la institución de la primogenitura. El primogénito el que llevaba toda la delantera, el primogénito el que tenía esa responsabilidad de llevar adelante el linaje, esa responsabilidad de que todos los demás también caminen en este sendero de la bendición de Dios. Y es así que hemos reflexionado muy interesantemente, Esaú, Jacob, la mamá también que está escuchando, la mamá que tiene ese hijo que es más mimado, es la que le ordena prácticamente al hijo a que haga y le ordena a que realice y que reciba, mejor dicho, que se exponga, ¿verdad?, a recibir. Pero era peligrosísimo, ¿verdad?, porque podría ser la bendición o la maldición. Hasta incluso eso lo dice, ¿verdad?, Jacob en un momento en el diálogo con su madre, le dice, pero atención mamá, si allí pillano vaya, porque en vez de recibir una bendición, voy a recibir una maldición. La fuerza también entonces de una maldición, en este caso, que podría haber caído. Incluso la mamá arriesga mucho más y le dice, no, mi hijo, no te preocupes, que caiga en todo caso sobre mí, pero yo quiero verdaderamente que tú recibas esta bendición. Eres el idóneo, yo veo que tú estás más preparado, ¿verdad? Y bueno, así, sucesivamente todos estos elementos. Después ya sabemos esta narración, cómo va sucediendo, que se prepara, se pone la ropa de su hermano Esaú, le trae el plato, pero acentuábamos otros elementos nosotros cuando estábamos reflexionando sobre este capítulo. Primero acentuábamos muy bien el elemento de que el propio Isaac, el papá, quiere estar bien seguro, porque le pregunta primero, ¿quién eres, hijo mío? ¿Quién eres, hijo mío?
Porque la respuesta para nosotros que sabemos ya esta historia, ¿verdad? La respuesta tendría que ser, soy Jacob, ¿verdad? O sea, soy el hijo. Pero al mismo tiempo, para Isaac, ¿quién tendría que ser? Para Isaac tendría que ser, soy Esaú. Bueno, y él justamente le responde, o sea, Jacob le responde engañando. Soy Esaú, tu hijo primogénito, la primogenitura. Cuando nosotros hablamos, pero más adelante vamos a desarrollar mejor la terminología primogenitura. Cuando nosotros hablamos de la primogenitura, tenemos que recordar también que en el Antiguo Oriente o en estas culturas, el primogénito prácticamente tenía la delantera sobre todos los demás. Y casi diríamos que la Biblia lo que está haciendo es una crítica a la primogenitura. Es un ponerse contra la primogenitura. Es imponerse, hasta yo diría, con un estilo injusto de una cultura que dejaba todo sobre el primogénito. No porque el primogénito tenía que hacer todo por los otros, sino que al contrario, porque el primogénito se llevaba todo, mantenía el linaje y los otros más o menos que se vean, que se arreglen, ¿verdad? Hasta cierto punto una cierta ayuda, ¿verdad? Entre ellos, pero era el primogénito el que tenía y el que encabezaba todo. Y por lo tanto era el responsable último, final, sea como sea, pero es el primogénito. Y de cierta manera, por eso yo le estaba diciendo que lo que la Biblia nos está presentando aquí, en otros lugares también, cuando hablamos de la primogenitura, parece ser que nos habla en un sentido bastante crítico. Es como decir, ¿por qué el primogénito? Yo, Jacob, no soy primogénito, pero yo también puedo ir adelante. Entonces, ¿qué hago yo para robarle, sacarle, demostrar que no es solamente el primogénito el que tiene que ir adelante? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Y esto es muy importante, ¿verdad? Que lo tengamos en cuenta. Entonces la Biblia, de cierta manera, es un libro que se está poniendo críticamente contra una estructura o un estilo de cultura, un estilo de vida que se tenía en ese tiempo, ¿verdad? Que es la cuestión de la primogenitura. Luchar contra, en todo caso, la primogenitura. Y decir que todos tenían los mismos derechos. En este caso, también Jacob. ¿Por qué tiene que ser el primogénito? Simplemente el primogénito. ¿Y los demás qué? Y aquí entonces te lo demuestra ciertamente que es con un subterfugio que nos cuenta esta narración de esta manera. Porque también no habría otra posibilidad. O sea, un diálogo sencillo como hoy nosotros tal vez en nuestra cultura, digamos, porque no se va y nos habla bien y le dice esto y aquello y comparten eso, sería hoy en nuestro estilo, ¿verdad? En la cultura de aquel tiempo y bueno, estas son las narraciones, ¿verdad? Cómo pueden suceder, cómo podrían suceder, ¿verdad? Para adueñarse de algo en una forma crítica también. Y después recordemos también que cuando le responde yo soy Esaú, tu hijo primogénito, Jacob no es que se convence así fácilmente, sino que comienza a operando baitena, ya poma violar ya ruega cuende, ya poma va. Pues ya ruega cuende ho hanwa y guarushe a karumi hanwa, simon garumi hanwa, a pedir hacer ya poma pico. Siéntate y come lo que casé para que puedas bendecirme, Jesús. Qué rápido será, eico pea. Ese claro ya polan de petereí será. Y claro, el otro se fue recién y este ya viene ya con la comida, ¿verdad? Petereíma con ello, de valetereíma. El Señor tu Dios hizo que todas las cosas salieran muy bien. Por el coche más vete en salida lleva. Entonces porque se hace cara, diga tú y la apitante bebé. Entonces se hace cara, argumentar, ya ande, vale la semana, imagina que abe agüero mal de la tembi, ure yerure hawei ya se ve, serumi lleva. Y entonces Isaac, acércate, hijo mío, y deja que te toque. Porque aquí, cuando se presenta y le pide ya la bendición, entonces él quiere y le díselo para ver si eres mi hijo Esaú o no. Si eres mi hijo Esaú o no. Ya dijimos que esto significaba principalmente la seguridad con la que Isaac está dando la bendición. Es para no decir después que Isaac dio una bendición, pero una bendición sin estar convencido a quién le daba la bendición. O sea, en una forma así, bueno, yo di nomás una bendición, pero no sé ni a quién le bendije, ¿verdad?
Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la iglesia en salida. Este viernes nos encontraremos en Dr. Insfrán, esquina Teniente Prieto, a las 20 horas. Iglesia en salida, parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816, casi Humaitá. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, casi Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario... ...y lo festejamos con todos ustedes... ...el sábado 15 de septiembre a las 20 horas... ...Colegio Monseñor Lasaña... No te quedes sin tus entradas... ...comunícate a los números que figuran en la pantalla... Radio La Voz del Santuario... FM 93.5... Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, casi Humaitá.
La parroquia y santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Estamos reflexionando en Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días a través de la televisión, a través de las redes sociales. Queremos siempre compartir con ustedes e invitarles a que nos ayuden, ¿verdad?, a solventar y a llevar adelante nuestro programa. Tenemos ahora este disco que lo hemos grabado con un grupo que se llama Madera Fresca y ellos también de esta manera nos están ayudando para solventar los gastos y llevar nuestra evangelización adelante. El disco se llama El País de Mis Amores. Entonces, si ustedes quieren, ahí tienen en pantalla siempre el número donde llamar y desde ahí nosotros podemos acercarles a ustedes. Ayúdenos entonces a evangelizar, principalmente eso, a dar a conocer la palabra de Dios. Pero lo más importante, dando a conocer la palabra de Dios, lo más importante es dar a conocer ese mensaje de amor de un Dios tan bueno y tan grande, ¿verdad? Que nos quiere tanto, que está siempre a nuestro lado. Pero para eso tenemos que leer, para eso tenemos que entender lo que el Señor nos dice, escribiendo, como decimos siempre nosotros, en renglones torcidos incluso de nuestra historia. Pero me siempre, no ñandere yay, ñandere ju, entonces entre lo vetea, ñañe piamba y tana y que tu hanguese ya popei pona mía ñandera pisa escuela penguana. Muy bien, y vamos a continuar nosotros nuestra reflexión. Estábamos diciendo recién que existe todo un tiro y afloje aquí en este diálogo, porque Isaac tiene que estar súper seguro. Maigo hinako deiko será ujina verdaderamente, sino que se andame de la bendición, lleva a la otra convención, yo sí va más, se ayuda. Yo mira, tampoco mindere o poco sí, pero la voz es de Jacob. Es importante ahí la peas ahí. La voz es de Jacob. Se las enduaina es la voz de Jacob, porque tiene que decir que verdaderamente, no, ahí nosotros tenemos que estar convencidos y decir que el que recibió después la bendición será justamente Jacob, ¿verdad? Y entonces después también que lo toca, todo eso, y bueno. Y aquí, al final, cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió también la fragancia incluso, ¿verdad? Todos estos subterfugios que son muy importantes de la ropa. Sí, dice Isaac, la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo, vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Cuál es importante y bendición. Tú serás el Señor de tus hermanos. Porque en realidad, tú serás el Señor de tus hermanos. Porque ya es esta bendición incluye el aspecto económico, o sea, el que lidera un poco la economía, el que lidera un poco el aspecto de la relación monetaria en el pueblo, de los que están al frente del pueblo, y por eso también va muy en relación con el aspecto político, ¿verdad? Entonces, el primero al asegurar buenas cosechas, el segundo para la sumisión de los demás pueblos, o sea, el político y el económico. El económico es justamente para ayudar en todo lo que significa la organización de la economía. Sobre todo en aquel tiempo la economía era el comer, el plantar, el sembrar, el recolectar. Entonces, desde ahí entra. Y el que estaba al frente de esto es la tribu, ¿verdad?, de Jacob, o sea, es la tribu de Judá, de donde está viniendo Judá principalmente, el que va a tener la hegemonía. Esto se está escribiendo posteriormente, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una lectura retrospectiva para decir, ¿por qué nosotros tenemos la hegemonía en la economía, en la política? Porque nosotros recibimos la bendición de parte de Dios. Nosotros recibimos lo que hoy nosotros somos. No, pero dependa ahí, porque dependa ahí la primogenitura, dependa ahí la primogénito. Vaya peñemoita,
al frente, porque otro la primogénito. ¿Sabes por qué? Y porque justamente nosotros recibimos la bendición. Y porque también, vos sabés muy bien que Esaú vendió, dejó, no le interesó su primogenitura. Me estoy muriendo. ¿De qué me servirá ese derecho a la primogenitura? Entonces somos en Dapaiteña, ¿por qué entonces hoy Jacob, o mejor dicho, todos los que vienen de parte de Jacob, porque lo que estás escribiendo ya son de nuevo descendientes de Jacob, ¿verdad? O sea, es la tribu de Judá, los judíos que después estarán al frente, ¿verdad? En el aspecto económico, en el aspecto político también de la misma tribu. Tú serás el señor de tus hermanos. De la de la areña moita pe genon de pecuera handela re guatata re sacata yocamba esa va coya pona y voy a poner. Y entonces desde ahí vamos a entender bien, a ver qué es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Bueno, y así, maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Siempre hay una alianza también, hay unas cláusulas, hay unas maldiciones y hay unas bendiciones, como siempre en todo, en toda alianza, en todo berit, dentro de las cláusulas que nosotros llamamos de las alianzas. En el versículo 30 nos dice, apenas Isaac había terminado de bendecir a Jacob, en el momento que éste se apartaba de su padre, su hermano Esaú, volvió de cazar. Esaú. Él también preparó una comida apetitosa y la presentó a su padre. Y lomore. Y después entonces se va, y apenas terminó el otro cañima. Levántate, papá, y come la presa que tu hijo ha cazado. Así podrás bendecirme. O sea, ahí botar la bendición. O sea, Isaac, su padre, le preguntó, ¿y tú? ¿Quién eres? Soy Esaú, tu hijo primogénito. La misma cosa, tu hijo primogénito, soy Esaú. Le respondió. Isaac quedó muy turbado y exclamó, ¿quién ha sido el que cazó una presa y me la trajo? Más entonces veo bueno que se ve. De ahí vi con dera. Va a pensar, va a ser con ayuda seco angaco ave. Amala o a cuendere non derame. Yo la comí antes que tú llegaras, lo bendije y quedará bendecido. Este es el elemento primordial e indispensable que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Aquí. Porque esta frase es para subrayar y esta frase es un poco el caracú de lo que el autor sagrado está queriendo demostrar y está queriendo decir al lector y está queriendo decir a todos, ¿verdad? Sobre todo ellos que están ahí asegurando y están queriendo demostrar y decir que la tribu de Judá, la tribu que proviene de la descendencia de Jacob, es la tribu que ahora llevará el linaje de la bendición. Ahí está, el linaje de la bendición. Y por eso esta frase es clave, esta frase subrayana hoy se ve la pende Biblia, ¿verdad? Porque esto es importante para reconocer. Soy Esaú, tu hijo primogénito. Isaac quedó muy turbado. Yo la comí antes que tú llegaras. Se va a Carupama, se va a Upama. Andas ahí y vea, sino que sé a tu pañigenoi, a tu panoi, curibu y chupe. O sea, es la bendición, ¿viste? La bendición que yo le he porque upare gomi, otra pregunta cuera curiñan de ya esa va, ¿verdad? Por anducho, vos pico son, de vagina, de amba, ese violán de vos. Entonces, para estar seguro, porque esta bendición que queda verdaderamente sella y marca, eres tú ahora el bendecido. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Dr. Insfrán, esquina Teniente Prieto, a las 20 horas. Iglesia en Salida, parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. 13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas. Comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Hacia el año 320, la emperatriz Helena de Constantinopla encontró la Vera Cruz, la cruz en que murió nuestro Señor Jesucristo. La emperatriz y su hijo Constantino hicieron construir en el sitio del descubrimiento la Basílica del Santo Sepulcro, en el que guardaron la reliquia. Años después, el rey Cosroes II de Persia, en el 614, invadió y conquistó Jerusalén y se llevó la cruz poniéndola bajo los pies de su trono como signo de su desprecio por el cristianismo. Pero en el 628, el emperador Heraclio logró derrotarlo y recuperó la cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre de ese mismo año. Para ello se realizó una ceremonia en la que la cruz fue llevada en persona por el emperador a través de la ciudad. Desde entonces, ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos como el de la exaltación de la Vera Cruz. Es muy tradicional que durante este día las personas lleven a cabo devociones, como el rezo de los 1000 Jesús y la colocación de una cruz en un lugar relevante del hogar, costumbres que dan profundo sentido a su fe y a su amor por Dios. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí.
noches sin ti. El mensajero de María Auxiliadora, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Seguimos reflexionando nuestro tema desde el capítulo 27 del Génesis sobre la bendición de Isaac a su hijo Jacob. Ciertamente esta bendición que tendría que haber sido para Esaú, sin embargo la roba, la quita también con la ayuda de la mamá, como habíamos dicho. Es una cosa muy interesante todo lo que se va narrando aquí en este capítulo 27. Ahora nos estamos volviendo a encontrar con la vuelta, ¿verdad? Estamos con la vuelta de Esaú. Esaú que viene ya con la presa que le había pedido su padre, viene ya con la comida preparada y aquí se queda turbado y se queda sorprendido. Y la pregunta primero es justamente ¿quién eres tú, ¿verdad? ¿Quién es el que me trajo entonces? Y ahí entonces encima le dice, porque yo la comí, ¿verdad? O sea, yo comí, llegó a Garuma. Y además no solamente dice Shakaruma, sino que después continúa, que es lo más importante, decíamos, y es como para subrayar, lo bendije, y después no dice solamente que lo bendije, quedará bendecido, quedará bendecido. Con esto te está diciendo que ya no hay vuelta que dar. Es decir, la primogenitura ha sido totalmente vendida. O sea, la primogenitura ha cambiado absolutamente y totalmente sobre Jacob. Esaú, que tendría que haber sido primero ya, él mismo había vendido conscientemente porque decía, no, maravilloso, ¿de qué pico me va a servir más pico? Entonces, aquí con esto le está diciendo, bueno, pero pues está más en 10, dedica tu vida y ya pomba de ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Bueno, entonces, ahora viene la reacción. Al oír las palabras de su padre, Esaú lanzó un fuerte grito lleno de amargura. Luego dijo, Padre, bendíceme también a mí. Pero Isaac respondió a Esaú, ha venido tu hermano y valiéndose de un engaño, se llevó tu bendición. ¡Qué bárbaro! Este es entonces el punto culmen, ¿verdad? El punto clave. Este es entonces el ápice de nuestra narración. Al clímax total de esta narración, cuando dice, porque lo otro pega un grito al cielo, lanzó un fuerte grito lleno de amargura, he perdido y estoy perdiendo mi propia primogenitura, imagínense, todos mis derechos estoy perdiendo, lo he perdido. Luego dijo, Padre, bendíceme también a mí. Entonces, esta viene como una segunda opción. Lleva, Sherumí, Emina Shabei, Shetupañejeno y Minabei, Etupanoi, dame la bendición, tráeme a Dios en mi vida, regálame la presencia de Dios. Shabei Potá. Pero Isaac respondió a Esaú, ha venido tu hermano y valiéndose de un engaño, se llevó tu bendición, No hay ya nada que hacer, porque tu hermano vino y él se ha llevado tu propia bendición. Entonces viene, como decía, la reacción, ¿verdad?, de Esaú. Esaú dijo, sí, con razón se llama Jacob.
Ya van 2 veces que me desplaza. Primero arrebató mi condición de hijo primogénito y ahora se ha llevado mi bendición. O sea, los 2 elementos ya. Primero, la primogenitura como tal, cuando le decía, dame el rojo del rojo, ¿verdad? Y ahora también se ha llevado mi bendición. Y agregó, me has reservado una bendición para mí. O sea, sin ninguna bendición del papá, ciertamente, ¿verdad? Isaac respondió a Esaú, lo he constituido tu Señor y le he dado como siervo a todos tus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué más puedo hacer por ti, hijo mío? O sea, me invité más yo. Se llama invité más yo. Daré coi mamba vete a me anande. Mamba y pota. No has reservado una bendición para mí y yo porque o sea, no Pepe. Y después Isaac que le responde, ¿verdad?, a Esaú y le dice justamente, lo he constituido tu Señor y le he dado como siervo a todos tus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. Bueno, en el 38 nosotros vemos de nuevo y continúa este diálogo porque no es fácil la cosa, ¿verdad? Después de esta amargura, después de esta situación terrible en que se encuentra Esaú, dice, ¿acaso tienes solo una bendición? Isaac permaneció en silencio. Esaú lanzó un grito y se puso a llorar. ¿Se dan cuenta entonces cómo esta parte es bien dramática, ¿verdad? Lo que significa el perder la propia bendición, lo que significa el perder esa gracia de parte del papá, que en síntesis es la bendición de Dios misma, ¿verdad?, que tenía. Además le dice que lo he constituido tu Señor y le he dado como siervo a todos tus hermanos. O sea, le está poniendo y le está diciendo que Jacob en ese momento pasó por encima de todos. Jacob es desde ahora el responsable y todos tienen que servirlo de una manera o de otra manera. Decíamos nosotros que justamente esta bendición y esta narración es una cuestión también etiológica, decíamos, es decir, están explicando y están diciendo por qué Jacob o la tribu de Judá después, porque esto en realidad se va a referir a la tribu de Judá más adelante, ¿verdad?, porque Judá que viene de Jacob, le está diciendo, bueno, que tiene un éxito económico, un éxito político, y esta tribu es la que se pone por encima de todos los demás. Pero ahora ellos quieren explicar y decir por qué a nosotros nos va bien y por qué nosotros, que no somos los primogénitos, lo más importante dentro de la tribu, sin embargo ahora nosotros en este momento somos lo más importante. Y justamente porque o sea, Orerú, Isaac, él les dio esa bendición. Dios le ofreció esa situación económica y política de estar por encima incluso de sus hermanos, porque Dios le bendijo a Jacob, le dio la bendición a Jacob, le trasladó ese poder a Jacob. Y ahí dice después, Isaac le respondió diciéndole, tu morada estará lejos de los campos fértiles y del rocío que cae del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano, pero cuando te rebeles lograrás sacudir tu yugo de tu cuello. Bueno, este es el otro elemento. En cuanto el otro recibe la bendición, ¿verdad?, de parte de su padre, aquí también no es una bendición, pero le dice, le está como dando, le está diciendo lo que sucederá, ¿verdad?, con su tribu, con su familia. Tu morada estará lejos de los campos fértiles y del rocío. Vivirás de la espada, servirás a tu hermano. Todo esto ya le había dicho, ¿verdad? Bueno, hay elementos muy importantes entonces que seguiremos reflexionando aquí en nuestro programa Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso es Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Entonces, pues, Pablo de ahí. ¿Pero acaso Cristo está dividido? Diga tú y coñante. Ya dividí peñande yara. Si justamente el Señor viene, queridos hermanos, para unirnos a la huina. El reino de Dios, que es la justicia, el amor. A través de eso con nosotros tenemos que unirnos. Opean con la reino de Dios siempre hoy en acción. Ando pamos ahí hoy nunca mientras ñandenda ya yo jalhui. Ando pamos ahí hoy per reino de Dios. Peten de apoya y apoyan añón dive paiga tu hanguaisha. Ñanguajela un ame lleva. Allá ya pobe ñande yara o yerureba ñandebe. Y eso es buscar el reino de Dios. Es justamente la unidad, queridos hermanos. Allá yo alguna. A veñan de barrio, te cobajina las PMP y cuá por la vejina. Sea pointe PMP en las preguntas, pero PMP y cuá beta. Dende al juino ñan de yarabe, dende ya como ahí va a ver de familia. Va y porque solamente vas a buscar tus conveniencias. Pender hipotamas, a pender jecabajina o peara, pues puede entender y corta. Entonces, estas amarápicas, a toye shaja, toye shaja, y ye pegó en de acá, a pesar con Andrés. Hablando del egoísmo. ¿Por qué muchas veces, queridos hermanos, acepta por experiencias FM, la divorcio a la persona, o a ver, no entiende, ve, más ñona y no, más, pues yo eso, a pucay, más que tu apiga, tu más bueno, terejón de droga, terejón de siroga, terejón de la caimova, a nieve, y tal, se va. Vea, y justamente porque nosotros decimos de se servima. Y andego Paraguay, bella de coyente y palabra medio imbaretelendo, andego se servija y servija. Pero ese es un sentido negativo, queridos hermanos, muchas veces que nosotros usamos. A pesar de que utiliza la palabra servicio, pero es en un sentido de sebenguana. Cero jaljuta en la medida en que endere ya pola 6 potajas hacia yerurea. Pero anda ahí. Pero mandó a bañar de yaramba esa seña de peñe me voy a ver, ¿verdad? El que le da, dice, a uno de mis seguidores, aunque sea un vaso de agua, ese para él es muy importante, seña de yara. Ese tiene salvación. ¿Pero por qué? Y porque lo haces con cariño y lo haces porque vos lo sabés hacer y porque endere esa cuá, are esa pea. Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir ahora nuestra misa. Vamos a pedir que ese sea el espíritu de nuestra parroquia, que ese sea el espíritu aquí de nuestro barrio, que sea el espíritu de nuestra familia. Ya yo cuapa oigo ñandeja, entonces
pecha ya yo cuando pajaisa de ñaño putimo y miana, ñaño que uno con el otro, para que podamos caminar. Ese espíritu del servicio y sobre todo de saber administrar los talentos y las cualidades que el Señor nos ha dado. Que así sea. Un fuerte aplauso para el Señor. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario... ...y lo festejamos con todos ustedes... ...el sábado 15 de septiembre a las 20 horas... Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas... ...comunícate a los números que figuran en la pantalla... Radio La Voz del Santuario FM 93.5... Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Y seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre la primogenitura que roba prácticamente Jacob, ¿verdad? Su hermano Esaú, dentro de una narración bastante complicada, bastante interesante también, pero donde de una forma también podemos decir, dentro de una etiología se nos está presentando, se nos está explicando por qué la supremacía o por qué la importancia de esta tribu por encima de las demás, ¿verdad? Que sería la tribu que viene, la de Judá, que viene desde el linaje de Jacob, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora nosotros nos encontramos en este capítulo 27, el versículo 41, continúa la historia diciendo: Esaú sintió hacia su hermano un profundo rencor, claro. Ahora ya viene la consecuencia de esta acción, tanto de la mamá como también de su hermano, en este caso de lo que hizo Jacob, por la bendición que le había dado su padre, el rencor entonces por esta bendición. Tú me lo has sacado, eso me lo pertenecía a mí, y ahora ¿qué tú has hecho? Y pensó: pronto estaremos de duelo por mi padre y mataré a mi hermano Jacob. Pronto estaremos de duelo. Es decir, anga omanotas y nayeru, mandará a Ecuador, así metas y bebé. Anga o huye para el duelo. Imagínense, en el momento en que mi papá muera, ahí, frente a su cadáver, pepetear su cadáver, ese hermano. Vaya, imagínense. Es decir, el autor sagrado nos quiere demostrar un poco y nos quiere decir lo terrible que es cuando uno hace el mal de esta manera. Eso es lo que nosotros decimos el boomerang, ¿verdad? Que tiramos pero después se nos vuelve encima, ¿verdad? Esto es lo que está haciendo Jacob.
De cierta manera consigue algo, pero ahora se le viene encima la tormenta. Imagínense, el propio hermano que ya está con mucho rencor, que está organizando y está diciendo, hagan te uta, hagan una nota y papá, a uta y llegó a bebé yo topada, a bebé igual que donde más. Imagínense, qué doloroso, terrible esta situación. Cuando contaron a la mamá, ¿verdad? Las palabras de Esaú, o sea, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, tu hermano te quiere matar para vengarse de ti. Hay que ver. Cuando la hice yo, pero cuando la hice yo preocupa más ella. A Evo y la vaya por ahí na guri, a Evo y la pensamos ni por un. Pero cuando oye esa cuaya y bueno, vaya bota. Entonces le manda llamar. Mo para ina Jacob, ella tendrá que hage de que de yucasejina, ñangarecoque. Y entonces le dice, tu hermano te quiere matar para vengarse de ti. Ahora, hijo mío, obedéceme. Entramos en el obedecer. Entramos en el escuchar nuevamente. Allí para que puedas recibir esa bendición de tu padre, le dice, no, tú obedéceme. Pero allí no, tú obedéceme y haz lo que yo te estoy diciendo. Haga la misma cosa. Ahora, hijo mío, obedéceme. Porque un hermano o un contrabe te está odiando, te tiene un rencor tremendo. Y le dice, huye de inmediato a Harán, a casa de mi hermano Labán. Huye rápidamente, urgentemente, a la casa de tu tío, a la casa de mi hermano Labán. Y quédate con él algún tiempo hasta que tu hermano se tranquilice. Quédate algún tiempo hasta que tu hermano se tranquilice. Porque pea la hipona betaina. Entonces indica tu ñandeco anga, ñañe puru ñañora y no, en una situación, hakula entonces ñañora y no reita. Diga tu moa ya pomba bebé. La hakuno beñane acá, hakuno gina pe entonces diga tu moa ñañe mongueta. Anda y por ina moñe mongueta, entonces ñañora y no reita. Y así como dijo ya hace rato, ¿verdad? Entonces, justamente Esaú dijo, si ahora no le encuentro, le estoy persiguiendo ya, ayucata. Y dice, bueno, ando vino con el toma nota papá, con el te oma nota papá. Entonces, outa se ina ave, a pepete ayucata. Imagínense entonces la situación en que se está metiendo, ¿verdad? O se metió, porque no iba ni se metió, ¿verdad? Ahora Jacob. Con este engaño, ciertamente, que inducido también por la mamá, o sea, todo lo que sucede, pero después el problema que se crea. Bueno, pero esta es historia de salvación, ¿verdad? Es una narración muy interesante, pero que tal vez no sucede así mismo como está escrito así, no sé. Y que tuvo ahí, allá en lo gapupe, hoy como ya y upecha, lleva. Pero por otras cosas, ciertamente, ¿verdad? Que son motivos de peleas, motivos de muerte, motivos de ya cuchillamba en la mitad lleva por motivo. Entonces es importante tener en cuenta, ¿verdad?, todas estas narraciones, cómo nos hablan a nosotros, y cuando nosotros nos metemos en la mentira, cuando nosotros nos metemos detrás de ciertas cosas, también causamos cosas muy difíciles después, ¿Y cómo hacer para solucionar? Ahora ciertamente que la mamá está procurando y está viendo, bueno, el J llegó ahí, el Cañita llegó ahí. Vas a ir a la casa de mi hermano, te vas a ir a la casa de Labán y ahí te vas a ir y te vas a quedar. Tu hermano te quiere matar para vengarse de ti. Ahora, hijo mío, obedéceme. Huye de inmediato a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algún tiempo hasta que mi hermano se tranquilice. O sea, ahora lo que vamos a buscar es solucionar esta cuestión, ¿verdad?, que nosotros mismos hemos iniciado a través de tranquilizarlo, de ponerlo un poco mejor, hasta que se calme su ira contra ti y olvide lo que le has hecho. Taje Sarai, lo que le hiciste. Después, yo te mandaré a buscar. ¿Por qué voy a perderlos a los dos en un solo día? Ahí está. Porque entonces aquí sería un peligro enorme, ¿verdad? Entonces cuando los hermanos se pelean, cuando en la familia nos peleamos y ahí entonces perdemos a todos, ¿verdad? En un solo día.
Entonces, y esto suele suceder, ¿verdad? Cuando después ya no hay esa capacidad de diálogo. Y algunas veces son situaciones tan sencillas o situaciones que podríamos haber solucionado, ¿verdad?, con diálogo, pero que es imposible. Este es el fruto del engaño, en síntesis, lo que nosotros estamos encontrando aquí, ¿verdad? Fruto de una situación en la que nosotros mismos nos metemos. ¿Cómo hacemos? Después yo te mandaré buscar. ¿Por qué voy a perderlos a los dos en un solo día? Es mejor entonces, hijo mío, que te vayas lejos hasta que se le calme, se le pase. Y después obedece, ¿verdad? En el versículo 46 ya viene el viaje de Jacob a Padán Aram, es decir, huye verdaderamente Jacob de esta situación. Entonces su mamá dijo a Isaac, esas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Si también Jacob se casa con una de esas hititas, con una nativa de este país, ¿qué me importa ya de la vida? Entonces aquí nos está preparando, ¿verdad? Nos está preparando, porque ahora, bueno, lo importante es que Jacob se vaya, porque están en una situación terrible, ¿verdad?, entre los hermanos. ¿Cómo voy a hacer para convencerle al papá, a Isaac? Entonces la esposa viene y le dice, la mamá, ¿verdad?, viene y le dice, bueno, Isaac, vaya a votar. Le llama hoy ella para la situación con Esaú. Esaú, allí, de las esposas hititas de Esaú. Cuando Esaú cumplió 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri, el hitita, y con Basmat, hija de Elom, el hitita. Ellas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca, una fuente de amargura para los dos, ¿verdad? Pero aquí pues está hablando principalmente, si te habla de los hititas, te está hablando de la cuestión de la idolatría, ¿verdad? O sea, cómo estas esposas están llevando a sus hijos por caminos totalmente diversos, ¿verdad? O sea, se olvidan de Yahvé. Pero ahora te pone como una introducción ante la situación en que se encuentran después de haber robado la primogenitura, ¿verdad?, y haber metido y entrado en esta situación, y va a ir, Hakula de ya de allí y lleva entonces va ella potas va ella ya potas peñamos cañana es Juana llegó ahí va ella ya comenceta coche ven a tu yamime va ella esta sube entonces esta sube lo siguiente ahí más sube con acuña cuera con itita cuera me han quitado las ganas de vivir. Si ahora también Jacob se casa con una de estas hijas, con una nativa de este país, ¿qué me importa ya de la vida? Entonces, estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Ya nos está preparando para más adelante. Y bueno, así entonces estamos, queridos amigos, con Ñande Yarañé. Les invitamos a todos a participar también, a escucharnos, a reflexionar juntos. Ñande Yarañé dominical, 8:30 de la mañana, 16 horas, hora de la tarde. Y también, como les decimos, esto siempre es por Red Guaraní. Nos vemos ahí para reflexionar sobre las 3 lecturas del domingo. Les invitamos a todos. Y como siempre, también El País de Mis Amores. Usted adquiriendo este CD que hemos grabado con madera fresca, este grupo, usted nos está ayudando para que podamos mantener y llevar adelante nuestra evangelización. Encuentran el número telefónico aquí en nuestra pantalla. Que Dios les bendiga a todos. Me despido de ustedes con una bendición de parte del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por